Bueno, muy buenos días. En primer lugar, felicidades a todas las mujeres presentes y aquellas que nos están siguiendo por streaming. Muchas gracias por participar y muchas gracias por continuar siempre en esta lucha que venimos emprendiendo desde el Ministerio Público para la tutela de los derechos de todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y la protección de las cuestiones relativas a la violencia familiar y de género, tal como lo planteáramos desde el inicio de la gestión, al presentar los lineamientos del Plan Estratégico y Proyecto Institucional hace ya 7 años, el 7 de marzo del año 2017 en el Teatro Coliseo Podestá. Muchas felicidades entonces. Felicidades también a quienes acompañan a las mujeres en esta lucha de distintas maneras, en los ámbitos familiares, en los ámbitos de relación, en los ámbitos de pareja, en los ámbitos de vínculos, de trabajo, de estudio, porque de algún modo debemos reconocer a quienes lo hacen y lo hacen adecuadamente todo cuanto corresponde al progreso de la tutela de los derechos de las mujeres. Así que muchas gracias a ellos y a ellas, según corresponda, que también hacen esto diariamente y colaboran a que se generen mejores condiciones para el desarrollo de las mujeres y de todas las personas. Hoy realizamos esta jornada sobre perspectiva de género en personas mayores, lo que incorpora, y lo hemos hecho a partir del año pasado en forma más sistemática, más profunda, incorpora la cuestión de las personas en edad adulta y personas mayores, generando de este modo una decisión de carácter institucional que implica acompañar transversalmente a las situaciones de vulnerabilidad. El tema de las personas adultas y personas mayores es algo que viene siendo agenda internacional desde hace tiempo y agenda también de los organismos institucionales en la Argentina, consecuentemente desde hace ya muchos años, y el Ministerio Público ha dispuesto, si bien lo veníamos haciendo de alguna manera, percibimos que estaba algo invisibilizado, así que lo hemos sacado a la superficie y el día de hoy vinculamos el tema del género con el tema de las personas mayores o personas adultas. Esto es fundamental en el proyecto institucional, de modo que yo les ruego a todos los integrantes aquí presentes, quienes están siguiéndonos por streaming, del Ministerio Público, y a quienes no lo hacen ni de una manera o de otra, que lo reciban de quienes están acompañando esta actividad, que avancen en la profundización de todas las cuestiones vinculadas a la relación entre los temas de género y temas de adultos y personas mayores. Es tremendamente importante, lo hemos colocado como una misión estratégica prioritaria a partir del año pasado. Para que ustedes tengan algún orden y organización, tienen el programa, ya se les ha distribuido en su momento por internet, lo tienen presente. Yo debo hacer una presentación, teóricamente tengo unos 20 minutos para esto, trataré de cumplirlo. Luego vamos a recibir las palabras de la doctora Rosario Sánchez, que es la presidenta del Colegio de la Abogacía de La Plata, nuestra anfitriona. Ella y el colegio, una vez más, debemos agradecerles todos, yo quiero hacerlo también a título personal, por la cortesía de la doctora Sánchez y de todo su equipo que nos permiten estar hoy reunidos aquí en este lugar tan cómodo, tan apto
idóneo para este tipo de actividades y además acompañarnos desde el punto de vista institucional. Y luego van a comenzar las intervenciones sobre los temas específicos de los especialistas de acuerdo a lo que se ha previsto en el programa. A las 11 en punto, que es el momento en que nosotros iniciamos esta actividad, con este episodio del micrófono y mi saludo y el episodio del micrófono, subimos a la página el informe del registro de violencia familiar y de género anual. Ustedes saben que todos los años, el día en que se conmemora, la fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, nosotros subimos puntualmente este informe, de modo tal que, les pido que no lo hagan ahora, por supuesto, porque van a dejar de atenderme, ya tienen en la página, ustedes y la sociedad toda, la información estadística, los informes conceptuales, los análisis realizados por las distintas áreas del Ministerio Público en orden a esta problemática correspondiente al año 2023. El informe en cuestión es el primero que presenta el Ministerio Público todos los años, de modo que tiene una relevancia conceptual en sí misma y una relevancia en orden a que comenzamos la presentación de nuestros informes a partir de este. Como ya me han escuchado muchas veces, el diseño de la política institucional del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, tal como lo entendemos, exige la definición de presupuestos basados en el respeto de la dignidad de la persona humana y como consecuencia de ello, la protección del sistema de derechos humanos en su conjunto. En este sentido, nosotros hemos establecido, tal como les dije hace unos minutos, un objetivo prioritario en el plan estratégico del Ministerio Público, la atención y tutela de las personas en situación de vulnerabilidad. Por ende, entre otros aspectos, la violencia por razones de género y los casos de las personas adultas y mayores. Quiero rescatar nuevamente que consideramos que corresponde hacer referencia a las situaciones de vulnerabilidad y no a la vulnerabilidad de las personas, lo que puede parecer una cuestión meramente semántica o terminológica y tal vez polémica y discutible, pero de esta manera, para que se entienda la razón, nosotros estamos poniendo el acento en la esencia humana igual de las personas en orden a la inexistencia de una disminución por razones de diversa índole. Y lo que hace que las personas se perciban como vulnerables es la situación en la que se encuentran dentro de la sociedad, sea por razones de género, sea por ser personas adultas o personas mayores, tal como estamos examinando en esta jornada y lo hemos planteado. Por eso preferimos hablar de situaciones de vulnerabilidad y no de vulnerabilidad, lo que nos parece a nosotros de algún modo discriminatorio. Su respectivo abordaje se realiza desde una política de gestión especializada. Todos ustedes, de una manera u otra, se aproximan a esto. Algunos con competencia específica, otros con competencia tangencial y otros al menos acompañando. Esta política de gestión especializada contempla la especificidad y el carácter estructural de este tipo de situaciones. Con esto queremos dejar de manifiesto que entendemos a las cuestiones de género y sus consecuencias y a la situación de las personas mayores y personas adultas
no como una cuestión coyuntural, sino como una cuestión estructural, que está en las entrañas mismas de las relaciones sociales, de las relaciones humanas, en los distintos ámbitos en que estas relaciones se desenvuelven. En cuanto al tema de la violencia de género, es una exigencia ineludible a nuestro juicio relevar los datos estadísticos correspondientes, tal como anticipé, como base de sustentación del diseño de la correspondiente política. No son los números para una autoflagelación de lo que ha pasado y no hemos podido atender, en el Estado en su conjunto me refiero, las organizaciones intermedias e incluso las personas individuales en los que les corresponde, sino la posibilidad de armar un cuadro de situación objetivo que ponga en la superficie la realidad misma de los problemas y en función de ello nos permita diseñar las políticas y proceder a su ejecución, adecuando lo que se venía haciendo, corrigiendo los errores y mejorando la aproximación de nuestra organización, el Ministerio Público, el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires a estas problemáticas. Teniendo esto en cuenta, en la necesidad de trabajar en profundidad el acceso a la justicia de las mujeres que sufren violencia por razones de género y de adoptar aquellas medidas protectorias necesarias en los casos en que se vislumbra riesgo de violencia grave o femicidio, desde la Procuración General como cabeza orgánica del Ministerio Público bonaerense, de acuerdo a las normas que rigen nuestro funcionamiento, Constitución Provincial, Ley 14.442, y una cantidad de leyes que nos otorgan adicionalmente competencias funcionales al Ministerio Público y a las áreas de gestión. En las tres áreas, Ministerio Público Tutelar, de la Defensa y Ministerio Público Fiscal, hemos venido adoptando diversas y muy importantes decisiones para fortalecer la lucha contra este tipo de violencias y dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y convencionales que rigen la materia. Estas se cimientan esencialmente en 4 ejes. La información estadística pormenorizada de este complejo fenómeno, tanto para la formulación de los diseños de gestión como para el seguimiento de las estrategias implementadas. La especialización en los órganos, los operadores y en los procesos de trabajo en la materia, dado el enfoque contextual e interseccional que requiere el abordaje de estos casos y que exigen de los agentes judiciales una mirada distinta, una mirada no estereotipada de los involucrados, una mirada contextualizada, que es lo que conocemos como perspectiva de género, categoría que excede la cuestión meramente hermenéutica o metodológica y se transforma en un presupuesto esencial del comportamiento institucional, orgánico, grupal e individual de los agentes judiciales y particularmente de los agentes del Ministerio Público. En tercer lugar, acciones concretas para el acceso a la justicia, que debe ser inmediato, oportuno y especializado, desde el momento en que el hecho de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades, es decir, desde la erradicación misma de la denuncia. Nosotros estamos trabajando, y el plural lo utilizo como abarcativo de las 8.650 personas que integran el Ministerio Público, algunas en forma específica, como señalé, otras tangencialmente, pero todo el Ministerio Público, orgánicamente, individualmente, realiza actividades que tienden a mejorar los canales de comunicación entre las personas que están siendo objeto de alguna situación de violencia que puede derivar en la profundización de este comportamiento. Ustedes saben bien, si repasamos todo cuanto se ha hecho
desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del conocimiento y de la capacitación, van a ver que realmente los avances han sido muy significativos. Incluyo aquí las interrelaciones del Ministerio Público con otros ámbitos del Poder Judicial, Administración de Justicia, área jurisdiccional, las vinculaciones del Ministerio Público con órganos externos al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, ámbitos del Poder Político o del Poder Legislativo, o de otros ámbitos u organizaciones públicas o privadas de la provincia y fuera de la provincia. Y en este sentido, estos canales de comunicación que mejoran el acceso de las personas al sistema, que no se trata solo de un conocimiento del sistema, sino que tiene como consecuencia la posibilidad de que esos canales se utilicen en tiempo y forma para prevenir situaciones de alto riesgo o la comisión eventualmente de delitos vinculados a la problemática de género o a la protección de las personas mayores o personas adultas, exigen de nuestra parte su conocimiento acabado y la difusión oportuna. Y quiero dar un ejemplo en la línea de lo que estoy señalando, de alguna manera corriéndome al costado del eje, pero para poder explicarlo. Ustedes tienen presente que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo ya, varios años, funcionando el mapa interactivo de asistencia a la víctima, a las víctimas. Yo lo he dicho algunas otras veces y a lo mejor esto los trae prevenidos a ustedes o a quienes nos están escuchando. Si nosotros pusiésemos un formulario en la puerta para que contesten con absoluta honestidad y sinceridad quienes conocen el MIAB y quienes no lo conocen, estaríamos ante una situación extremadamente grave. Y el MIAB es un elemento de alta trascendencia en orden a la defensa de los derechos comprometidos. Ustedes tienen presente que se accede desde la página o con el link correspondiente, que el acceso al MIAB permite a la persona colocar el lugar en el que se encuentra e inmediatamente el sistema le informa todos los canales de acceso a mecanismos de tutela correspondientes al Ministerio Público, a Administración de Justicia, al Poder Ejecutivo Provincial o Nacional, lo que incluye comisarías de la mujer, entre otros los CAB, los CABAJ. De ese modo puede acceder a lo más cercano a su lugar para poder concurrir, sea quien consulta, sea la persona a la que está asistiendo. Es importante conocer la existencia de estos instrumentos, de estas herramientas, porque no se trata de un esfuerzo tecnológico al solo efecto de armar un bagaje de información actualizada de una organización para ponerla alguna vez en conocimiento de lo que fue el informe de gestión anual o eventualmente un informe final. Se trata de utilizarlos en tiempo y forma. Por eso yo, cuando salimos a las departamentales, nos reunimos con personas que no integran el Ministerio Público, entre las cosas que habitualmente, casi por hábito, hacemos es informar de la existencia del MEAB y pedir que se difunda, informar de la existencia de nuestro chatbot Vicky para que sepan que hay un chatbot que también puede servir para esto, poner en conocimiento del esquema de accesos, de canales de acceso para la resolución de estos problemas. Es muy importante, les pido encarecidamente que ustedes accedan a esta información y la difundan. En cuarto lugar, ponderamos la capacitación permanente de los operadores
en las 3 áreas de gestión del Ministerio Público con el objetivo de incorporar herramientas importantes, relevantes, útiles y trabajar sobre la conceptualización de la categoría de perspectiva de género, como dije, de manera excedente a la sola hermenéutica. Desde el año 2015 elaboramos el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género. Perdón, el informe anual por el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género, que tiene un contenido de enorme significado. Colegas de otras provincias y otras jurisdicciones en el ámbito del Consejo Federal y Consejo de Procuradores y Consejo de Política Criminal Federal han incorporado la metodología de elaboración de los registros y de los informes, adoptándolo como una metodología de importancia para la gestión. Hemos aprobado, ustedes saben, el uso del protocolo de investigación para muertes violentas de mujeres, femicidios, y la guía de actuación en casos de violencia doméstica contra las mujeres, para ofrecer a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, pero también a las otras áreas de gestión, porque a partir del principio de la unidad en la diversidad, sobre el que hemos machacado mucho, yo siempre cuento esta anécdota. Al comienzo de la gestión, de los primeros conceptos que intentamos trasladar, estaban sustentados en este axioma. Hace 2 años, un magistrado del Ministerio Público de alto nivel, de altísimo nivel, en una charla personal, entre las cosas que me dijo, me dice: y voy a aprovechar para pedirle lo siguiente. Estoy hablando de presentarlo en el 2017 y esta conversación del año 2022, 5 años. Le voy a pedir lo siguiente, doctor. Esa idea de la unidad en la diversidad, ¿podría usted en alguna oportunidad aclararla? Porque no la entendemos. Y en este caso en particular, consiste en entender que el protocolo de investigación, si bien está dirigido primariamente al ámbito de la investigación fiscal en el marco del sistema acusatorio, nosotros queremos desde el comienzo ir creciendo en el sistema acusatorio hacia un modelo de sistema acusatorio adversarial, por supuesto teniendo en cuenta las modificaciones o incorporaciones de distintos instrumentos o instituciones al Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que van generando esta idea de la naturaleza adversarial de nuestro proceso penal, pero nosotros liderando esto a partir de la unidad en la diversidad, porque el Ministerio Público es único, pero es diverso, profundizando el respeto de las autonomías. Y en esta materia también es importante considerarlo, porque las otras áreas de gestión tienen que conocer estos protocolos y estas guías de actuación, porque tienen la responsabilidad de ir controlando la adecuada utilización en el marco del equilibrio procesal. En miras a agilizar y profundizar la interrelación entre el fuero penal y el de familia, hemos intentado avanzar en la generación de condiciones para autorizar el acceso al REVIFAC de los magistrados de los fueros de familia y de paz. Esto, ustedes saben, ha avanzado. Hemos conseguido la interoperabilidad entre el sistema Augusta y el SIMP y hemos conseguido que las distintas áreas del Poder Judicial se encuentren interconectadas. Esto es de una enorme importancia. Abarca los fueros de familia, los juzgados de paz, que realizan una tarea invalorable en algunos lugares del territorio de la provincia. En el marco de las obligaciones asumidas por el Ministerio Público a partir de la sanción de la Ley Micaela,
saben bien, dictamos anualmente los cursos, pero hoy quiero rescatar 3 cosas. La tercera consecuencia de las 2 primeras. La primera, la participación del personal, incluyo aquí a todos los obligados del Ministerio Público, en el cumplimiento de estas obligaciones. Yo quiero rescatarlo y agradecerlo. Los porcentajes de participación son muy relevantes y no solo eso, sino los niveles cualitativos de participación son muy relevantes. Y además de esas participaciones, nosotros hemos recibido ideas, consejos para la mejora, para la adecuación, para el ajuste. En segundo lugar, quiero rescatar que la metodología vinculada al cumplimiento de la ley Micaela la hemos trasladado a otras instituciones, como es el caso del Colegio de la Abogacía y como es el caso del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Hago así porque me parece que estoy bien en 13, bueno, están acá enfrente. Para allá. Esto es muy importante, porque tiene una trascendencia institucional que torna de enorme relevancia al Ministerio Público y a sus integrantes y nos permite la vinculación para poder irradiar todos los contenidos que nosotros hemos puesto de manifiesto en las obligaciones, en los cursos, desde el comienzo. Y en tercer lugar, como consecuencia de todo esto, quiero destacar algo que es también muy importante. Y es que el cumplimiento, las modificaciones, las ideas que forman parte del proceso de cumplimiento de la ley por parte de todos los integrantes obligados y la transferencia de estas ideas a otros organismos institucionales implican en última instancia la posibilidad de mejorar las condiciones de tutela de las personas que pueden estar sometidas a casos de violencia de género. De modo que no son cuestiones curriculares, no son cuestiones institucionales, que lo son solamente, sino que es una manera muy adecuada de cumplir con los objetivos institucionales que están planteados en la Constitución y en la Ley 14.442 centralmente, a partir de la protección del interés general y la tutela de los principios contenidos en las leyes y la Constitución, consecuentemente en las convenciones, lo que nos lleva directo a la protección de las personas en situación de vulnerabilidad por parte de las 3 áreas de gestión. Por otra parte, voy a ir apurando, debemos recordar que el artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Derivado de este mandato constitucional, de este presupuesto constitucional, el 30 de noviembre del 2022, el Congreso Nacional sancionó la ley 27.700, mediante la cual se otorgó jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Voy a dejar esto aquí por 3 razones. Una, por falta de tiempo. 2, porque lo que deriva tiene que ver con las reglamentaciones de la ley, la aplicación de la ley,
la jurisprudencia de la Corte Provincial sobre esto y nuestros dictámenes en línea con los mandatos constitucionales y legales. Y en tercer lugar, lo voy a dejar aquí, porque ustedes van a escuchar durante estas jornadas exposiciones mucho mejores que las que yo puedo hacer sobre esta materia. ¿Sabe a quién me refiero? Porque la vi entrar. A las 11 publicamos el informe. Les quiero contar algunas cosas del informe y con esto cierro. ¿Cómo estoy, Nazarena? ¿Bien? De tiempo se refiere. Oh, me hizo así. Me vestí como pude, Nazarena. ¿Qué quieres que...? Son años. El informe de femicidios y procesos penales de violencia familiar de género, recuerden, comprende todas las causas iniciadas por delitos consignados en el registro penal de violencia familiar de género, el REVIFAC de nuestro ministerio, y todas las investigaciones iniciadas por hechos considerados a los fines del informe como femicidios, de acuerdo a las características que nosotros ponderamos y están referidas en el informe a este fin. Los datos oficiales muestran que durante el año 2023 se iniciaron un total de 141.909 procesos penales de violencia familiar y o de género en la provincia, incluyendo los procesos penales iniciados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y en el Fuero Criminal y Correccional, todo el universo. Esto representa el 13,4% del total de procesos penales iniciados durante el transcurso del año. 13,4% del total de los procesos penales iniciados durante el transcurso del año. Provisoriamente, 1.060.602 procesos. Los departamentos, este es el volumen, este dato cuando se consolide, porque este es provisorio, ustedes saben que trabajan 3 áreas de gestión distintas, 3 áreas de la procuración distintas en materia de la consolidación de las estadísticas. Una vez que se consolide, nosotros lo debemos instalar en la memoria, porque cuando se hace un planteo respecto de la falta de trabajo del Ministerio Público, del Poder Judicial, la primera respuesta es: atendemos 1.060.000 causas. Los departamentos judiciales con mayor número de procesos penales fueron San Martín, sobre esta materia, ¿no? 22.883, Lomas de Zamora 18.549, en tanto que Necochea y Trenquelauquen fueron los que registraron el menor número de procesos penales asignados al REVIFAC durante 2023, iniciados en el 2023. Hemos podido advertir que del total de las víctimas de violencia de género registradas, 141.000 personas, el 75,1% fueron de sexo femenino, mientras que en el 88,2% de las causas donde se consignaron víctimas femeninas, es decir, 88 del 75, los imputados sindicados eran del sexo masculino. Por otra parte, con relación a los delitos denunciados en el marco de estos procesos penales, se advierte que el 28,6% se corresponde con amenazas, el 25,4% con lesiones, el 12,5% con desobediencia y luego le siguen en menor porcentaje los delitos de abuso sexual, 7,9%, y daño, 5,3%, entre otros con menor incidencia relativa. Del análisis de los casos de femicidio surge que durante el año 2023 se iniciaron 92 procesos penales por muertes de mujeres producto de la violencia de género, con un total de 95 víctimas fallecidas, de las cuales 2 eran mujeres trans travesti. Se ha podido acreditar que el principal móvil de las muertes violentas de mujeres es la violencia de género. En efecto,
Las 95 víctimas de femicidio representan el 71,4% de la totalidad de las víctimas femeninas de homicidios consumados en la provincia. En cuanto a la estacionalidad, la mayor cantidad de casos en el 2023 ocurrieron en el mes de marzo. El 78,9% sucedieron en una vivienda. Esta categoría incluye la vivienda de la víctima, del victimario, compartida por ambos o de tercera persona. En cuanto a los medios utilizados para perpetrar los femicidios, en mayor medida fue a través de fuerza física en un 30,5%, seguido de la utilización de armas de fuego en un 27,4%. En tanto, el 17,4% de los femicidios fue perpetrado con un arma blanca, el 14,7% con un arma impropia y el 5,3% con fuego, arma de fuego. Se observa también que del total de casos en los que se pudo constatar el vínculo entre la víctima y el agresor, 91 casos, el 97,8% de las víctimas de femicidio conocía al femicida. En el 57,3% de estos casos existía un vínculo de pareja, expareja o noviazgo. Se destaca a su vez que del total de víctimas, el 49,5% tenían entre 18 y 40 años. A su vez se relevó que al menos 119 hijos e hijas fueron víctimas indirectas del femicidio de sus madres. En 43 casos son mayores de edad y en 76 menores de 18 años. Con todo esto, la tasa anual de víctimas de femicidio para la provincia en 2023 fue de 1,04% cada 100.000 mujeres. En el informe, ustedes van a ver una nota al pie que refiere la metodología utilizada para la determinación de la progresión sobre el 2023 de la cantidad de habitantes de la provincia y departamentales. En tanto, como saben, no hay un censo para el 2023, sino que esto es fruto de una proyección y tiene importancia porque es la base respecto de la cual, con el número objetivo que sí se conoce, que es el número de casos, se puede determinar el porcentaje o tasa. Esta metodología ha sido consolidada, convalidada conjuntamente con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es la que ellos utilizan para distintos ámbitos, por ejemplo, para el fuero contencioso administrativo, en donde relevan datos y elaboran informes, y algunos otros. En el caso de los procesos en los cuales se extinguió la acción penal por fallecimiento de los imputados indicados, que fueron 13 casos, en 12 casos los autores se suicidaron inmediatamente luego de cometer el femicidio y en un caso la persona falleció por causas naturales. Respecto a los imputados indicados, el 62,2% tenían al momento del hecho entre 18 y 40 años. Finalmente, con el objetivo de registrar el alcance de la violencia letal que se despliega en contexto de violencia por razones de género, se analizan en el informe otros homicidios dolosos en contexto de violencia por razones de género, es decir, bajo ese título, donde se registran aquellos homicidios que no refieren a víctimas de femicidios directos, sino a otras muertes producidas en contexto de violencia por razones de género. En efecto, incluimos 3 categorías: los femicidios vinculados, los homicidios por interposición en línea de fuego y otros tipos de homicidios vinculados a la violencia por razones de género. En el año 2023 se relevaron 9 procesos penales con 9 hechos de homicidios dolosos en contextos de violencia por razones de género. Estos casos incluyen 7 casos de femicidios vinculados, un caso de homicidios por interposición en línea de fuego y un caso de otros homicidios en contexto de violencia por razones de género. Vale destacar que los datos oficiales que emergen del informe revisten relevancia en la medida que transparentan la magnitud y características de estos gravísimos delitos que preocupan a toda la sociedad, sus instituciones y que integran, como hemos dicho,
un objetivo estratégico del proyecto institucional del Ministerio Público. Por otra parte, esta información nos permite acercar a la sociedad la problemática de la violencia familiar y de género que impacta en el ámbito penal a través de datos cuantitativos que posibilitan el acceso a la información, así como la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. El informe completo está en nuestra web. Es fruto del trabajo de todos ustedes. Este trabajo debe ser consolidado día tras día, año tras año, conforme metodologías que intentamos nosotros poner de manifiesto constantemente, pero que encuentran sustento en algunos aspectos que yo quiero rescatar para concluir. En primer lugar, la comprensión cabal de que con independencia de los objetivos institucionales que determinan la Constitución y las leyes, en las normas, Constitución, leyes, convenciones internacionales, existe un trasfondo sustancial que es la base de consideración, que es la centralidad de la persona humana y su dignidad. De modo que el fundamento inicial, la motivación primaria y el fin último de la actuación del Ministerio Público, los equipos que lo integran y cada uno de nosotros individualmente, es la tutela de la dignidad de la persona humana. Esto opera como un presupuesto de carácter metodológico, hermenéutico, y como un objetivo central de orden institucional y de orden personal. Por otra parte, hay una cuestión que yo también quiero rescatar, ensalzar, y en orden a la que tenemos que seguir trabajando y profundizando. Las tareas en equipo, la colaboración entre las personas que integran el Ministerio Público, la colaboración entre las áreas, la capacitación constante y el objetivo de mejorar las relaciones intrahumanas dentro del ámbito del Ministerio Público. Si se alcanzan los objetivos, si vamos progresando en nuestra tarea, y la cuestión de la violencia de género y de la cuestión vinculada a la tutela de las personas mayores y personas adultas es una demostración, es porque cada día mejoramos nuestras relaciones internas. Y para poder cerrar, haciendo referencia a el eje conceptual que he propuesto para este año 2024, el conocimiento, la determinación de los objetivos, la comprensión de los fines, la mejora en las relaciones internas, la profundización de la capacitación en cuestiones específicas y cuestiones genéricas, hace el Ministerio Público una institución cuya cualidad sustancial es la antifragilidad. Hay organizaciones, hay cosas materiales que son frágiles, es decir, que se destruyen ante un efecto, ante una causa determinada, que son fáciles de destruir. Hay otras que tienen la cualidad de la resiliencia, porque son atacadas, caen y se recuperan. Pero hay otras organizaciones y otras cosas que, como sucede con el fuego, un fósforo si uno sopla se apaga. Una fogata, si uno la sopla o le da viento, crece. Hay organizaciones y hay cosas que son antifrágiles. El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires ha demostrado durante todo este tiempo que es una institución antifrágil. No solo no se rompe ante los embates, no solo actúa con resiliencia cuando cae, sino que necesita de estas afectaciones para poder crecer y evolucionar.
La actividad y los objetivos logrados en materia de violencia de género y en materia de tutela de las personas adultas o mayores son una demostración. Comuniquemos lo que se hace. Comuniquemos la existencia de nuestros canales. Tengan presente que nosotros avanzamos en estos mecanismos de comunicación. Yo no puedo ver para atrás, pero tal vez en algún momento y ahora ustedes están viendo figuras correspondientes a nuestro Instagram. Difundamos cada uno de los canales que hay en distintos departamentos judiciales. Difundamos este canal tecnológico que hemos puesto en conocimiento y que nos permite ir mejorando estas condiciones, como organización, como equipos, como grupos y como personas antifrágiles.